Hola a todas, espero que se encuentren bien. Bueno, el texto que nos tocó abordar a nosotras es el texto de Igualdad y Diferencia en el contexto educativo por Inés Dussel. Junto a mis compañeras iremos haciendo un recorrido del texto, desarrollando el mismo, en el cual presenta 5 puntos fundamentales. En primer lugar va a ser una introducción. Otro punto importante es la igualdad homogeneizadora a la heterogeneidad desigualadora. El tercer punto va a hablar de la educación entre la asistencia, la piedad y la justicia. El cuarto, entre la justicia y el amor. Y por último, otra vuelta sobre el amor y la educación. Bueno, siguiendo lo que sostiene la autora, dice que la escuela ha sido escenario de profundas desigualdades y de exclusiones sociales. Inés Dussel toma aportes de José Contreras para poder pensar el acto de educar en general. Lo que propone es un breve recorrido histórico de cómo se planteó la cuestión de igualdad homogeneizante desde la Revolución Burguesa. Y comienza hablando sobre las instituciones educativas que diseñaron la Revolución Francesa, lo cual llamaban casas de igualdad. Y en ellas los chicos tenían que tener el mismo vestuario, la alimentación todos por igual, los mismos cuidados, las mismas instrucciones. Y en la Argentina se piensa algo similar. Proponen las mismas ideas dirigidas por Sarmiento y sus seguidores. Por ejemplo, hablando en el marco educativo, los ricos y pobres permanecían en la misma escuela, recibiendo la misma educación, todos debían ser socializados de la misma forma sin importar sus orígenes nacionales, clase social o la condición masculina, femenina y su religión. Es decir, cuando habla de sin importar sus orígenes nacionales, aquellos inmigrantes que llegaban y que ellos les abrían las puertas en las instituciones, pero bajo su ideología. Bueno, en este punto la igualdad se volvió equivalente a la homogeneidad, es decir, abrazaban a todos por iguales. Esto quiere decir que estaban todos homogeneizados. Es decir, se lo consideraba a los alumnos como tabula rasa, porque memorizaban, no eran sujetos activos, no había un ida y vuelta entre docente y alumnos. En otras palabras, dice que es un discurso de igualdad homogeneizante, pero que no es lo mismo que equidad. Porque si hablamos en términos de equidad, las diferencias existentes entre las personas y las diferentes clases sociales y niveles económicos, ya que en ese momento todos eran diferentes, siempre, en realidad todos somos diferentes, pero bueno, en ese momento de la gestión de Sarmiento eran todos homogeneizados y eran vistos como todos iguales, y en realidad no era así. Este discurso de igualdad homogeneizante comenzó a quebrarse en la etapa posterior a la dictadura militar, a fines de los 90, porque en estas formas escolares empezaron a haber rasgos autoritarios, como venía diciendo, es decir, la ideología que ellos les imponían. Entonces lograron replantear con el apoyo de las psicologías constructivistas el sujeto de aprendizaje como protagonista activo de la enseñanza. Es decir, que el sujeto pueda ser activo, que sea central en la enseñanza, que pueda participar, que pueda opinar, que se tenga en consideración que es diferente a todos. Bajo cualquier condición todos somos diferentes. Entonces después, un punto importante también que sostiene Inés Dussel, cuando habla de la educación y dice que es un acto que tiene que tener la implicación con el otro y con uno mismo. Entonces hay que reconocer la diversidad, no solamente desde una mirada de la pobreza, por ejemplo. No pasa solo por esta cuestión, sino de pensar que todos somos diferentes en algún aspecto. Es importante poder escuchar a nuestros alumnos, en otras palabras, tener un encuentro con el otro, también como sostiene el autor. Y ayudarlos a ser mejores, a brindarles las herramientas que tenemos a nuestro alcance, para que puedan crecer, no victimizarlos, sino contribuir, colaborar en el progreso y la calidad educativa de nuestros alumnos. Una frase muy linda que
que relata la autora es que nuestras escuelas deben ser hospitalitarias, acogedoras de diferencias, perdón, valorar los esfuerzos de los chicos. Es decir, nosotras como docente nos vamos a encontrar a diario con alumnos todos van a ser diferentes, pero lo importante está en nosotras, en qué hacemos con ellos, en poder ayudarlos, en poder brindar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ayudarlos a ser mejores. Bueno, y tal como decía Mica, el punto número 2, que se llama de la igualdad homogeneizante a la heterogeneidad desigualadora, se hablaba sobre una igualdad. Lo que buscaban era la homogeneidad de las personas. Entonces, buscaban que hablen el mismo idioma, que se vistan de la misma manera, que tengan los mismos héroes, que les gusten las mismas cosas. A eso se lo llamó una igualdad colectiva. Esos gustos que tenían las personas lo utilizaban como un patrón. Entonces, cuando encontraban a un niño o a una persona a la que no le gustan las mismas cosas, que no hablan el mismo idioma o que no compartan algo de esa igualdad colectiva, se lo consideraba como una persona rara, como una persona desigual, incapacitada, discapacitada e ignorantes. Bueno, después se habla del discurso homogeneizante sobre igualdad escolar, que se quebró a la finalización de la dictadura militar de 1983, cuando las marcas autoritarias fueron visibles en lo escolar. Bueno, y a mediados de los años 90, las políticas educativas comenzaron a atender más la diversidad. Y esta diversidad en la educación para los pobres era un tema tabú. Y hay una frase que rescato del texto que dice que la diversidad casi siempre es leída como un caso de pobreza extrema o discapacidad manifiesta, y no en las diferencias de los seres humanos. Y eso es muy cierto, ya que cuando uno habla de diversidad casi siempre lo relaciona a discapacidad o a gente pobre. Cuando una docente dice que tiene un aula diversa, uno automáticamente lo lleva a que tiene un niño pobre, un niño con alguna discapacidad. Y no es así. El aula diversa es un aula diferente, donde son todas diferentes. Por ejemplo, en este grupo de hoy que estamos exponiendo, Paula, Mica, Juli y yo somos totalmente diferentes las cuatro, somos un grupo diverso, porque a una tiene una edad, la otra le gustan otras cosas, una se viste de determinada manera, no todas compartimos lo mismo, lo único que podemos llegar a compartir es la carrera, pero somos un grupo diverso porque a las cuatro nos gustan las cosas totalmente diferentes, entonces tenemos que empezar a quitar ese estigma de que la diversidad trata de cuando se habla de un alumno pobre o de un alumno con discapacidad. Un aula diversa es un aula con niños todos diferentes porque todos somos diferentes. Hola a todas. Bueno, yo voy a seguir el planteo de Cata de la diversidad y creo que la imagen que mandó Belén al grupo de WhatsApp resume lo que estamos queriendo explicar con las chicas, ¿sí? De que todos los alumnos son diversos y que de esto se trata la inclusión, de poder mirar desde la singularidad de cada alumno. Bueno, entonces la autora va a plantear de qué se hace con la diversidad pensada desde este modo. Va a poner en cuestión respuestas pedagógicas que fueron estructurando en estos años para atender a la diversidad. Y va a hablar del uso de la palabra, de dar la voz, de escuchar. Bueno, ella dice que antes en la escuela estaba mal visto hablar de política, economía, de pobreza, pero que ahora la escuela está atravesado por, por esos asuntos y ya no es factible no poder hablar.
va a dar un ejemplo de una docente que cuenta que tenía un alumno que contó que fue partícipe del secuestro express en el conurbano bonaerense, y no lo cuenta como para dar a conocer que tiene alumnos que participan en hechos delictivos, sino para dejar en evidencia cómo este alumno lo pudo contar dentro de la institución. No se sabe con qué objetivo, pero esto deja en evidencia que la escuela es una de las instituciones estatales que, por más que a veces se debilite, sucedan estas cosas. Por más que esté en algunos momentos débil, sigue en pie. Entonces, uno está expuesto a tener que escuchar muchas historias de dolor, de manera mucho más abierta que otras instituciones. Seguramente a los alumnos les resulte mucho, no sé cómo decir, si más fácil o no sé cuál será la palabra, hablar con una docente que enfrente de un juez. Y bueno, la autora va a decir que la escuela está obligada, digamos, a la escucha, por lo menos en Argentina, eh, ya que la atención a la diversidad pasa por esto, por incluir, por asistir. Los diversos, los excluidos, los pobres deben ser asistidos. ¿Sí? Entonces esto son demandas que tiene la escuela, esto de la escucha, de la contención social. Y los docentes se ven comprometidos en tener que hacer algo frente a esta situación, pero ya que la sociedad no lo resolvió, el Estado, ¿no? Pero tampoco es algo que la escuela pueda resolver por sí misma, que solo se resuelva desde la pedagogía, digamos. Eh, Hay muchas escuelas que cumplen esa función social, por ejemplo, pensando, ¿no? en San Pedro, en la escuela de la Tosquera. Yo muchas veces he hablado con conocidas que tengo de ahí, eh, no sé, por ejemplo, de por qué a veces pasan de grado sin estar alfabetizados, y, y creo que debe pasar en todos estos tipos de escuelas, ¿no? Que si no, los chicos no van, no asisten a la escuela, y se cae ese objetivo que tienen esa institución de que los niños estén dentro de la escuela. Y creo que esto es más menos lo que se ve reflejado en el texto, que bueno, que hay que contener, pero hacer algo más. Y ahora lo voy a seguir desarrollando. No quedarse solamente con la contención. En el texto hay otro ejemplo, la autora trae otro ejemplo de otra escuela, de una villa de Buenos Aires, creo que era, eh, donde hay acciones eh, pedagógicas que van más allá de la escucha. A ver qué. Una escuela media en una villa urbana, reiterados episodios de abuso policial a los adolescentes del colegio. Se propuso realizar reuniones periódicas entre las madres activistas y los jefes policiales de la zona para promover más protección para los alumnos. También reorganizó la enseñanza de la formación ética y ciudadana alrededor de ideas de sujetos de derecho y derechos vulnerados. ¿Sí? Hay otra idea de ética, nombra el texto, ¿sí? Que busca incluir de una manera que no desprecie a quienes reciben. Así que bueno, esta es la idea de Dussel, que no es solo quedarse en la escucha, solo en la función de contener desde una mirada estigmatizante, sino ir más allá, dar oportunidades posibilidades de poder incluirlos en aulas de manera real, digamos.
brindándole una buena educación de calidad, herramientas para que tengan afuera de la escuela. Y bueno, después hay opiniones de los docentes de lo que se debe hacer, si escuchar, no escuchar. Y creo que, bueno, a raíz de eso me parece que no podemos trabajar en un aula sin saber quién es ese otro, quién es el que está enfrente mío, conocerlo. Creo que para mí hay que saber de ese otro. Pero bueno, la realidad es que tampoco es que podemos solucionar los problemas de todos. Y seguramente vamos a lo largo de nuestra carrera, vamos a lo largo de nuestro trabajo en las escuelas, vamos a escuchar muchas historias fuertes. Así que, bueno, la autora va a trabajar con un concepto de impiedad, que dice la impiedad del desamparo de los alumnos por sus historias duras y de los docentes por estar en desamparo de no saber qué hacer frente a esa situación. La autora va a dejar muchas preguntas abiertas para repensar, reflexionar, y por lo que yo pude entender es que, bueno, que vamos a estar frente a esas historias, pero que no hay que quedarse solo con la historia y no hacer nada, sino de brindarles herramientas educativas más allá del afecto. Creo que de poder brindarle una oportunidad como a los otros, de tener una vida normal dentro de la escuela. No sé si están bien las palabras que estoy utilizando, pero que tenga la posibilidad de poder estudiar igual que sus compañeros. Tal vez a un ritmo diferente, pero siempre con una meta, siempre progresando, ¿sí? Bueno, y luego va a presentar una imagen del fotógrafo Kuhlman, Escuelas del Mundo. Ahora aparece la imagen. Esta imagen la autora lo trabaja en los profesorados, de lo que ven en la imagen, ¿sí? Entonces deben comentar eso que ven, y hay respuesta como que ven pobreza, un banquito en vez de una silla escolar o un banco, precariedad, cansancio, soledad, opresión, y una minoría habla de belleza, felicidad, una situación extraordinaria y hasta violenta. Y creo que todas, o la mayoría, ¿no?, cuando vio la imagen tuvo seguro esa mirada de estigmatizadora. Pero bueno, el epígrafe desmiente lo que uno piensa, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que hace la autora. Ver, reflexionar de lo que vemos cuando vemos imágenes de niños, ¿no? Bueno, y el epígrafe dice: Bolivia. Esta mañana, en un rincón de la clase, fotografía a un alumno que se aburre. Es el hermano de un alumno mayor. Se encuentra allí porque sus padres trabajan en el campo. Está esperando a ser más grande para poder aprender. Le han dado un papel, quizás para que se acostumbre. Este chico es bello como una postal de América del Sur. Tengo miedo de esta foto y de la ambigüedad de esta forma de estetización. Tengo miedo de que en otros lugares la gente no vea más que un niño pobre de otro país, pobre de una América del Sur, forzosamente pobre. Sin embargo, yo no quise más que fotografiar a un alumno que se aburre. Así que bueno, hay que pensar esto de por qué no pudimos, me incluyo porque a mí también me pasó, ¿no? No pudimos ver un niño que se está aburriendo sin darle otro significado.
Y bueno, y de otro término que va a hablar es de la impiedad y la tentación a ser piadosos y de vincularse a los alumnos desde una piedad que solo los ve como víctimas, nunca como iguales. Bueno, que hace referencia a lo de la foto. Y por último va a plantear lo que el sociólogo Sanet publicó en un libro que habla del respeto y la dignidad de las sociedades desiguales. Ahí va a hablar de la compasión hacia los pobres lleva al desprecio que sustituye a la justicia. Entonces, por eso plantea que hay que repensar el discurso de la diversidad, desglosarlo, reflexionar desde la justicia. Y bueno, Cata va a continuar hablando sobre ese tema más adelante. Bueno, en el punto número 4, entre la justicia y el amor, el filósofo Paul Ricoeur decía que para él el amor tenía que ver con una dinámica de distribuir, de dar al otro, ayudar, acompañar, siempre sin esperar nada del otro, sino hacerlo porque te nace, por el amor de dar. Y la justicia lo vinculaba con la dinámica de distribuir igualmente para la igualdad de los seres humanos. Bueno, este punto lo que hace también es mostrar una serie de imágenes de la época medieval. Una de ellas está Justitia, que es la imagen de Justicia con los ojos vendados. Él tiene una explicación sobre esto, Jay tiene una explicación sobre esto, que dice que Justicia tiene los ojos vendados para evitar la seducción y poder tener la distancia que se es necesaria para los veredictos que se deben dar, para poder ser neutral e imparcial. Bueno, y que la ceguera de la justicia se la piensa de esta manera, de una manera neutral, de una manera imparcial, pero que esto también de un modo hace que se pierda la sensibilidad hacia el otro, que se tenga como una frialdad hacia el otro. Bueno, cito una frase del texto que la voy a leer, en la que dice: el vendaje sobre los ojos de Justitia no solo significa que no debería haber ningún asalto sobre la justicia, sino que la justicia no se origina en la libertad. Esto me lleva a relacionar que la justicia tiene que ver justamente todo con lo contrario de la libertad. La libertad es el poder ver, según Adorno y Horkheimer, que comparto su opinión, que la libertad justamente como es ser libre, es el ver, el poder ver al otro, a lo que necesita el otro, sentir esa empatía hacia el otro. Y sin embargo, la justicia está con los ojos vendados, con una ceguera en la que no puede ver a ese otro y no puede empatizar hacia ese otro. Bueno, y concluyendo de esta manera este punto, Jay también dice que no es justamente irónico que la imagen de justicia sea una mujer. No lo dice desde una parte patriarcal dominante, sino que justamente la mujer es la que tiene una mirada sensible, más empática, y tapándole los ojos, vendándola, hace que esa sensibilidad la pueda perder y que no sienta justamente la empatía por el otro, y que empiece a ser más neutral e imparcial a la hora de los veredictos. Bueno, hola, nos encontramos en el final del texto, estamos en el punto número 5, se lo titula Otra vuelta sobre el amor y la educación. La autora inicia el texto planteando la definición de justicia según Martin Hay. Martin Hay considera que la justicia está formada por dos caras. Una cara se encuentra con los ojos abiertos, dándole la capacidad de identificar, describir y poder observar. Y por otro lado, con una cara que se encuentra con los ojos cerrados. Esta imagen de justicia que se va planteando está basada en la lógica del amor.
Este tipo de justicia se basa en una mirada atenta a lo singular, comprometida con el medio. Consideran que una justicia que se pregunte por la igualdad sin desatender las diferencias. Dentro de lo que es la cuestión amor, la autora plantea un ensayo de palabras por las chilenas Diamela y Paz, quienes lo que van a hacer es abordar todo lo que es la experiencia amorosa en enfermos mentales. Dentro de ese recorrido, dentro de ese desarrollo que se va a hacer, vamos a encontrarnos con diferentes cuestionamientos como ¿qué es el amor? ¿Qué es realmente estar enamorado? ¿Se amarán? Entre otras preguntas que van surgiendo. Al finalizar esta cita, la autora del texto pregunta, ustedes se pensarán por qué decidí incluir este apartado al texto. Decidí incluirlo a modo de que se pueda observar que el escuchar, el ver más allá de los discursos de la diversidad, hay que tener en cuenta que hay solamente una fuerza vital que nos sostiene a todos en distintas circunstancias, y es el amor. Es en ese momento en donde también entra en juego lo que es la educación y el lenguaje de justicia. La educación tiene que ser un acto de implicación con el otro y también con uno mismo. Como hemos visto a lo largo de la carrera y en la mayoría de las materias, hemos trabajado la responsabilidad que debemos asumir a la hora de formar sujetos. No es algo simple, es algo que se tiene que tomar con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, porque el día de mañana van a ser ciudadanos o personas dependiendo de lo que nosotros dejemos en ellos. Por eso es importante el tener en cuenta que es un acto sumamente responsable para ellos y también para nosotros. También no debemos desatender lo que es la preocupación por lo injusto y la desigualdad. Y también es importante hablar un poco del lenguaje del amor, en el que muchas veces está presente, en donde se ponen en juego las pasiones que son las pasiones menos gobernables, las pasiones que menos se pueden controlar, como es el llanto, sentimientos, alegría. Dentro de la educación y de lo amoroso se encuentra lo que es el aprendizaje de la distancia. La cuestión de distancia aparece valorada, ya que es fundamental para despegarnos de lo que son las industrias culturales. Debemos tener en claro que las industrias culturales nos interpelan, buscan que consumamos de ellas a través de los medios masivos de comunicación. Muchas veces lo que los medios presentan es violación de la distancia, ya que están constantemente interpelándonos. Por ese motivo, cita a Quintana, quien considera que la escuela debe proveer menos directo televisivo y más distancia crítica. También es fundamental saber que dentro de lo que es la pedagogía escolar se debe mantener un espacio incómodo pero productivo en la búsqueda de distancias amorosas y de justicias sensibles. Como lo fuimos trabajando también en varias materias, es necesario y fundamental el crear sujetos críticos, que sean capaces de decidir y seleccionar qué es lo que quieren y qué es lo que no.